Me toca hablar sobre control de constitucionalidad y control de convencionalidad. La verdad es que hace unos días discutíamos esto en el Congreso Internacional de Argumentación Jurídica en el antiguo Palacio de Lecumberri en la Ciudad de México, y la línea discursiva que todos teníamos es que había existido de alguna forma un cambio de paradigma. Dentro de este cambio de paradigma había voces diversas, quien decía, por ejemplo, que no nos volviéramos locos con la reforma, y quien decía que, bueno, la reforma era un mecanismo para poder maximizar y potencializar derechos. La verdad es que lo que para mí es un hecho es que estamos en presencia de una transformación jurídica de gran calado en el sistema político y jurídico mexicano. A través de tres elementos primordiales. Primero, la resolución del caso Radilla Pacheco por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Segundo, la resolución del asunto Varios 912-2010 de la Corte del más alto tribunal de la República Mexicana. Y tercero, la reforma constitucional de 10 de junio de 2011, que establece, entre otros elementos, la interpretación pro homine y la aplicación de tratados internacionales sobre derechos humanos al rango constitucional. Matizaría eso último. La reforma constitucional lo que está planteando es que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos deben interpretarse de manera sistemática, y que en caso de duda se tiene que interpretar a favor de los derechos fundamentales. Es la interpretación pro homine como una característica propia de este modelo de discurso constitucional. Ahora, lo cierto es que la Corte está discutiendo esto. El 12 y 13 de marzo, yo les recomiendo, si pueden ver estas sesiones, hay dos sesiones que son particularmente interesantes respecto de contradicciones de tesis. Luis Alberto Trejo me entregó las versiones estenográficas, y la verdad es que me parece que no tienen ningún tipo de desperdicio. Primer tema, y se los quiero poner así: ¿tenemos o no tenemos un bloque de constitucionalidad? Segundo tema, si tenemos un bloque de constitucionalidad, luego la violación de un tratado internacional, ¿qué es? ¿Control de constitucionalidad o control de convencionalidad? Porque si es bloque de constitucionalidad, entonces cualquier violación al bloque implicaría una violación a la Constitución. Tercero, hay diferencias entre el control de convencionalidad y el control de convencionalidad cuando un derecho está consagrado a nivel constitucional y convencional también. Y cuarto, ¿cómo deben los operadores jurídicos utilizar todas estas herramientas que trajo la reforma consigo? Y les voy a poner dos ejemplos que me parecen, creo que muy relevantes, y que que empezaron apenas a discutirse en la Suprema Corte de Justicia hace un par de días, y tiene que ver con el caso de Durango y de Zacatecas en candidatos independientes. Primer ejemplo: el artículo 35 de la Constitución, después de la reforma del 9 de agosto de este año, establece que los ciudadanos tienen derecho a ser postulados como candidatos independientes. Sin embargo, el artículo 116 de la Constitución, en su fracción cuarta, dice que hay un monopolio exclusivo de los partidos políticos, salvo, claro, que sean elecciones de pueblos y comunidades indígenas, pero que solamente los partidos políticos tienen el derecho a postular a cargos de elección popular. La pregunta es, ¿hay una contradicción en la Constitución? Antes de la reforma, la respuesta era muy clara: pues una norma no puede ser constitucional e inconstitucional al mismo tiempo. Luego hay que buscar una interpretación conforme del sistema constitucional. Sin embargo, hoy la Constitución nos dice, cuando hay una colisión entre dos normas, tenemos que interpretar de manera que se maximice de mejor forma el derecho fundamental. Digamos, en una primera respuesta, atendiendo a este principio del control de convencionalidad y constitucionalidad, diríamos: tiene que prevalecer el artículo 35 de la Constitución por encima del 116, porque la norma de la Constitución es permisiva y la del 116 es prohibitiva. Ojo, prima facie. ¿Por qué? Porque también tenemos una palabra en la Constitución que dice exclusivamente, de forma exclusiva. Entonces, si nosotros vamos a hacer este ejercicio, en realidad lo que estaríamos haciendo es desaplicando una porción normativa del artículo 116 de la Constitución. La pregunta es si eso es válido dentro de nuestro sistema, o cómo tenemos que resolver esta posible antinorma. Creo que, para ponerles un ejemplo de cómo está la discusión, el ministro Arturo Saldívar, queretano por cierto, no estudió en la facultad, él es egresado de la Libre de Derecho, pero sí es en la preparatoria, la hizo aquí en el Instituto Queretano San Javier.
el ministro Saldívar dice, hay un bloque de constitucionalidad. Es decir, tenemos tanto las normas de nivel constitucional como las de derechos humanos a nivel de tratados internacionales, forman un mismo bloque de constitucionalidad. Él también matiza y dice, bueno, hablemos de masa de derechos, que ese podría ser otro concepto. El ministro José Ramón Cosío, ¿qué dice? Dice, no podemos hablar del concepto de bloque de constitucionalidad, eso es propio del sistema francés. Los franceses utilizaron este elemento para incorporar los derechos de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, más el pronomio de la Constitución de la posguerra, y así generaron su idea de bloque de constitucionalidad. Dice José Ramón Cosío, esto no puede ser aplicado a nuestro sistema, es un modelo diferente, porque nosotros sí tenemos los derechos consagrados dentro de la propia Constitución. Luego, dice José Ramón Cosío, lo que tenemos es un bloque de regularidad, que es el género próximo, con dos diferencias específicas: control de constitucionalidad y control de convencionalidad. ¿Qué dice don Sergio Salvador Aguirre Anguiano? ¿Qué dice la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos? No existe este bloque de constitucionalidad, lo que tenemos es jerarquía normativa, y si el tratado internacional no es acorde con el texto constitucional, se aplica la Constitución. ¿Qué implicaría en este caso de candidaturas independientes que les acabo de mencionar? Que la palabra exclusivamente no se puede inaplicar, y por tanto el tratado internacional, el artículo 23 de la Convención Americana, tendría que ceder su espacio al artículo 116 de la Constitución. Pero bueno, en general lo que quería plantear era este primer problema. Segundo problema, artículo 38, fracción segunda de la Constitución. Los derechos se suspenden a partir del auto de formal prisión. La primera pregunta es, ¿y qué? Vaya, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23, dice, solamente se suspenderán los derechos político-electorales, los derechos políticos, habla la Convención, en aquellos supuestos de sentencia ejecutorial. Luego, la Constitución dice, los derechos se suspenden desde el auto de formal prisión, y la Convención dice, hasta la sentencia ejecutorial. Luego, entonces, ¿cuál de las dos normas tiene que prevalecer? ¿El 38 de la Constitución o tiene que prevalecer el 23 de la Convención Americana? Hay claramente una antinomia y hay claramente un modelo, digamos, de resolución que podría implicar la suspensión de los derechos desde el auto de formal prisión. Al final, digamos, no quisiera terminar con esto, sino lo que quiero esbozar en esta plática es qué elementos tenemos que tomar en consideración para efecto de resolver estas preguntas. ¿Hay bloque de constitucionalidad, sí o no? ¿Cómo deben de operar los jueces en el Estado Constitucional Democrático de Derecho en México? Quisiera hacer primero una visión introspectiva, cómo llegamos a este problema, después una visión, retrospectiva, cómo llegamos, una visión introspectiva, cuáles son los elementos que hay que tomar en consideración, y después una visión prospectiva, a dónde vamos, qué podemos hacer. Y traía un caso que a mí me gusta mucho, porque además hoy el magistrado Luna Ramos en su informe presentó como uno de las sentencias más relevantes del Tribunal Electoral, una que fue elaborada por los secretarios de la ponencia a mi cargo. Hay que decirlo, pues en México la verdad tenemos una justicia de secretarios, ¿no? Son los que trabajan, pero la verdad es que me parece una muy buena sentencia, y es una sentencia que inaplica un artículo del Código Electoral del Estado de Michoacán por ser contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un primer ejercicio de control de convencionalidad, una de las primeras sentencias que hay sobre el tema en México. Pero bueno, ¿qué les quería plantear? A ver, primero, consideraciones previas. ¿Hay posibilidad de control constitucional en México, sí o no? ¿Cómo llegamos a donde llegamos? Primero, hay que distinguir entre, una cosa es interpretar la Constitución, que cualquiera finalmente lo puede interpretar, cuando se presenta una demanda, cuando se elabora un libro, etcétera, en los votos particulares, y otra cosa es poder hacer control de constitucionalidad. El control de constitucionalidad implica dos elementos: o desaplicar una norma, porque es contraria a la Constitución, o expulsar la norma del sistema a través de una declaración abstracta o concreta de nulidad de esa norma por ser contrario a un principio constitucional.
Ahora, también habría que distinguir entre control constitucional general, por un lado, por otro lado, distinguir entre control de convencionalidad y por otro lado, entre control constitucional local. Estos tres elementos son importantes, pueden tener matices y cuestiones a debatir, pero a mí me parece muy importante, sobre todo, señalar que son los mecanismos que nos permiten hacer efectivos el ejercicio de los principios constitucionales. Sin esos elementos no hay principios constitucionales. He debatido algunas veces con Luis Octavio Obado el tema de la Constitución de Querétaro. A mí me parece que la Constitución de Querétaro es anoréxica, si me permiten la expresión, no solamente en su cantidad de artículos, sino en los principios. Si queremos justicia constitucional, debemos tener principios en la Constitución. Y vaya, espero que no suene a crítica de ningún... Yo soy muy respetuoso de las decisiones de las soberanías estatales en el aspecto de que ellos definen cómo se conforma una Constitución, pero creo que... Vaya, no quiero una constitución bolivariana, ¿no?, de Venezuela, pero creo que habría que pensar en una reformulación constitucional en algunos de los elementos, sobre todo en el tema de los principios. Pero bueno, más allá de ello, la pregunta es si las autoridades pueden o no inaplicar una norma por ser contraria a la Constitución o a la Convención. La respuesta sería sí, pero sobre todo lo que tienen que hacer es una interpretación conforme. Adelante, por favor. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Desde la quinta época de la Suprema Corte de Justicia había una tesis bellísima que se llamaba Constitución Imperio de la... Es una belleza. Decía que las normas que violaran la Constitución no se tenían que aplicar. Claro, nunca se volvió a aplicar esta tesis. ¿Por qué? Porque nuestra tradición jurídica pugnaba porque el juicio de amparo fuera el modelo de control constitucional, y por tanto todo lo que no fuera juicio de amparo pues no tenía cabida. Desde 1917 teníamos una facultad en el artículo 105 de regular controversias constitucionales. ¿Saben cuántas veces se ejerció esa facultad? Bueno, en realidad que tuvo algún resultado, una, en 1932, en un asunto más que documentos, de ruinas arqueológicas y de la competencia que tenía la Federación o el Estado de Oaxaca respecto a las ruinas mixtecas y zapotecas, Monte Albán. Terrible, a mí me parece terrible, porque además, ¿a favor de quién creen que se resolvió? ¿De Oaxaca o de la Federación? Pues de la Federación, evidentemente. Pero esto es, más allá de ello, creo que nos relata muy bien cómo fue conformándose el sistema constitucional en esto que José Ramón Cosío ha denominado la dogmática constitucional en un régimen autoritario. Después, para 1999, se emiten dos tesis que serían fundamentales: el control judicial de la Constitución es atribución exclusiva del Poder Judicial de la Federación, el control difuso de la Constitución no está autorizado. Nosotros en la materia electoral, después de eso, resentimos un golpe todavía peor, que fue la contradicción de tesis 2-2000 de la Suprema Corte, que dejó al Tribunal Electoral sin facultades de desaplicar normas contrarias a la Constitución. Adelante, por favor. ¿Cuáles eran los argumentos? Que las autoridades no pueden por sí para sí ejercer control de constitucionalidad, que el único mecanismo es el juicio de amparo, que el Poder Judicial de manera exclusiva ejerce control de constitucionalidad y que no es factible la interpretación literal del artículo 133. ¿Por qué? Esta es como una gran pregunta. ¿Por qué la Suprema Corte pensaba esto? Adelante, por favor. La verdad puede parecer muy pueril lo que voy a responder, pero es que había una tesis que se llama Constitución y Leyes Secundarias, oposición en las, y el ministro ponente de esa tesis era don Felipe Tena Ramírez. Y don Felipe Tena Ramírez, cuando interpretaba el artículo 133 de la Constitución, decía que era un elemento dislocador del sistema mexicano. Por tanto, es decir, ¿qué fue lo que sucedió? Una posición doctrinal del maestro Tena Ramírez, que además fue ministro de la Suprema Corte y que además fue el jefe de todos los ministros, era el jefe porque además en ese momento digamos que la formación judicial era muy artesanal, ¿no? El ministro iba formando a los secretarios y de ahí brincaban a determinados cargos judiciales, y era digamos una dinámica autorreferente. No había escuelas judiciales, no había mecanismos de diplomados en derecho judicial, digamos, teníamos un mecanismo distinto de formación de jueces. Era, válgame la expresión, muy piramidal y muy artesanal la construcción de juzgados. Pero había posiciones en contra, por supuesto, don Antonio Martínez Báez, Gabino Fraga, Elisura Arteaga, Pixamundio, que decían, no existe algo en el artículo 133, dice, las leyes de los jueces de los estados se ajustarán a lo que diga esta Constitución, a pesar de las disposiciones constitucionales y legales de sus entidades. Esto, si lo puso el Poder Revisor constituyente, debe tener algún significado. Lo cierto es que
esto, vaya, no trascendió a más durante mucho tiempo, y la verdad es que tuvimos un control concentrado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué era importante? Porque la Suprema Corte de Justicia, perdónenme, era el último y el único espacio de libertad democrática de este país. No que sea tan drástico, pero piensen ustedes en el gobierno de Díaz Ordaz. ¿Existía federalismo? ¿Existía un poder legislativo independiente? La verdad, ¿qué fue lo que hizo la Suprema Corte de Justicia? Tecnificar el juicio de amparo para establecer como un mecanismo de un obstáculo hacia donde el Ejecutivo Federal no podía incursionar. El mismo Jorge Carpizo llega a reconocer esto. El juicio de amparo era un mecanismo protector. Claro, ¿a quién protegía? Pues a los grandes empresarios, a determinados ciudadanos, a personas que tenían conocimiento técnico para poder interponer las demandas. Pero a mí lo que me parece más importante de resaltar es que era un ámbito muy importante de autonomía técnica, modesta, de interpretación literal, etcétera, que tenía, pero era un ámbito donde, digamos, el Ejecutivo no podía traspasar. Hasta esto cambiaría en algún momento dado. Recuerdo una anécdota que en 1982, cuando es la nacionalización bancaria, llega, esto me lo platicó un ministro de la Corte, que no era ministro en el tiempo que fue esta anécdota, dice que llega el presidente López Portillo y cita al presidente de la Corte en su oficina. Va el presidente de la Corte, pues pasó de Pino Suárez, pasaba al Zócalo, la verdad es que había que cruzar una calle nada más, y entonces le dice: oiga, señor presidente de la Corte, le quiero decir que hay unos, los periodistas están ahorita preguntando si es posible que proceda un amparo contra la nacionalización bancaria. Entre paréntesis, Ignacio Burgo acababa de promover un juicio de amparo por violación al derecho a la información, pidiendo información sobre la nacionalización bancaria. Y entonces el presidente de la Corte, alguien me cuenta que vio esta anécdota, o uno de los ministros, no recuerdo si era presidente o ministro, le dice: hay que revisar el acto reclamado para ver si hay una afectación de garantías, si está debidamente fundado y motivado el acto, una respuesta técnica, jurídicamente correcta, y que le dice José López Portillo, dice: no me está entendiendo. Lo que yo le estoy diciendo es que no procede el juicio de amparo en contra de las reformas constitucionales, y aquí están los compañeros de la prensa para que usted les explique. Vean ese cambio, vayan, a lo que tenemos hoy en día. Desde 1982 al día de hoy hemos evolucionado de una manera muy importante en la forma de entender y concebir el derecho. Y entonces tenemos, perdóname la expresión, ministros total y absolutamente congruentes. Don Sergio Salvador Aguirre Anguiano, ustedes no van a encontrar una sola sentencia contradictoria en su postulado, o José Ramón Cosío, o Arturo Saldívar, o Olga Sánchez Cordero, o el presidente Silva. Es decir, van a encontrar una corte muy diferente a la que teníamos incluso cuando empezó la novena época en 1994. Pero bueno, con independencia de ello, porque este no es el tema. Adelante. ¿Qué pasó? Adelante, por favor. ¿Qué pasó con nosotros? Bueno, nosotros firmamos, a nosotros los mexicanos nos encanta firmar tratados internacionales, luego no los aplicamos, pero nos encanta, digamos, tenemos un récord ahí global, siempre aparecemos en todos los tratados, ¿no? En 1966 se abren a firma dos tratados muy importantes, bueno, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y en 1981 el Estado mexicano ratifica tanto la Convención Americana como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y entonces ciertos ciudadanos mexicanos empiezan a interponer demandas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos primero. Por ejemplo, en Nuevo León se queja el PAN de que el PRI había gestado un fraude electoral. Lo mismo en Durango, lo mismo en Chihuahua durante la elección entre Fernando Baeza y Francisco Barco, en 1985. En 1993, Luis Felipe Bravo Mena, que después fuera secretario particular del presidente de la República y fue presidente del Partido de Acción Nacional, también presenta una solicitud ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos diciendo: se violaron mis derechos políticos. En Guerrero y en Michoacán hay enfrentamiento, incluso llega a haber muertos, y el PRD presenta ante la Comisión Interamericana peticiones de análisis sobre la presunta violación de derechos políticos en el país. ¿Y qué dice la Comisión Interamericana en esos años? Dice que efectivamente hay violaciones porque en México no hay mecanismos procesales de defensa para que los ciudadanos mexicanos protejan sus derechos políticos, porque el juicio de amparo es improcedente de acuerdo con la normatividad.
Después llega el señor Castañeda. El doctor Castañeda solicita en el 2004 su registro ante el Instituto Federal Electoral, el IFE se lo niega, promueve un juicio de amparo, el amparo primero es admitido, después se sobresee en términos del artículo 73 de la ley de amparo, en virtud de tratarse de un acto de naturaleza electoral, lo recurre, es atraído a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice: el juicio de amparo es improcedente para proteger derechos políticos, porque existe un mecanismo de protección de los derechos políticos que es el sistema de medios de impugnación en materia electoral. Después, el doctor Simi, ni hablar, tenemos que hablar de todos los personajes de esta historia. El doctor Simi, con independencia de lo presentable o impresentable del doctor, solicita su registro como candidato a la presidencia de la República, el IFE se lo niega y promueve un JDC ante la Sala Superior. Y la Sala Superior le desecha el asunto en virtud de que simple y sencillamente no hay facultad de revisar la constitucionalidad del artículo 175 del COFIPE, que en ese entonces señalaba el monopolio en el ejercicio de la acción, en el ejercicio de la presentación de solicitudes de registro de candidatos a la presidencia de la República. El asunto llegó a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana dijo que se violaron los derechos políticos del doctor Castañeda, que se violó el derecho a un recurso eficaz y turnó el asunto ante la Corte, y la Corte condena al Estado mexicano por primera vez, señalando que hubo una violación al derecho a un recurso procesal efectivo que defendiera los derechos políticos, en este caso del doctor Castañeda, de poder ser candidato a un cargo de elección popular como candidato independiente. La verdad es que el asunto era muy interesante, me tocó la oportunidad de ser enviado por el tribunal para ver la audiencia, y la verdad es que es un juicio oral propiamente dicho, entran los jueces de la Corte, todos perfectamente togados, se sientan, hay una ceremonia muy importante en torno a los dichos de las personas, pero algo sí me llamó la atención, que la primera audiencia fue del doctor Castañeda por una violación de 2004, estamos hablando de esos años, principios del año 2008, y el segundo asunto que estaba viendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos era un asunto de desaparición forzada, tortura, privación de la libertad en virtud de grupos paramilitares en Colombia, que me parecía mucho más grave, como una violación de derechos fundamentales, que la del doctor Castañeda, dicho sea con todo respeto para el doctor Castañeda. Yo entiendo que no hay jerarquía de derechos fundamentales, pero el tema es que eran violaciones desde el 97 que apenas llegaban, y la del doctor Castañeda había llegado, digamos que muy rápido. Pero con independencia de ello, adelante por favor, creo que el gran motor del control de convencionalidad es este caso, el caso Rosendo Radilla. Ubíquense en 1974 en Guerrero. Bueno, alguien me dijo, bueno, pues ubiquémonos ahora, ¿no? Bueno, ubiquémonos en 1974 en Guerrero durante la Guerra Sucia. Ha muerto Lucio Cabañas, ha muerto Genaro Vázquez, el Estado mexicano ha desarrollado lo que, igual que muchos estados de América Latina, solamente que con menor intensidad, un ataque sistemático a los grupos de las guerrillas rurales y urbanas para efecto de desmantelar lo que en ese momento se conocía como el fantasma del comunismo. Con independencia de ello, Rosendo Radilla es compositor de corridos a favor de los guerrilleros. Un tigre del norte. Un tigre del norte. No, es que más popular porque era de camiones. Los tigres del norte yo creo que no viajarán como viajaba él. Va en un camión, toman un camión creo que de Atoyac a Chilpancingo, lo bajan con su hijo de 11 años, regresan al hijo, y después se vuelve a tener conocimiento de él que está en un campo militar, lo han visto con los ojos vendados y con signos de tortura, y desaparece. Pasa desde 1974 hasta 1992, la esposa y las hijas deciden no presentar ningún tipo de denuncia. Presentan en 92 la primera denuncia, no pasa nada, y presentan en 1999 y sigue sin pasar nada. Se crea una fiscalía, esto es algo muy importante, para la atención de los delitos del pasado. Se pensó primero en crear una comisión de la verdad, al final se quedó en una fiscalía. Si no me falla, Ignacio Carrillo es el que estaba al mando de la misma fiscalía.
Y lo cierto es que el asunto llega a la Comisión Interamericana y llega a la Corte. Y la Corte señala que hay violación a la vida, a la integridad personal, a la personalidad jurídica, porque lo habían desaparecido jurídicamente, a la integridad personal de los familiares de las víctimas, nunca habían sido tenido ningún tipo de apoyo, al derecho de acceso a la justicia, ni siquiera les permitían tener acceso a las copias certificadas del expediente, inconvencionalidad en la participación de militares en los procesos contra civiles o donde estuvieran vinculados civiles, y sobre todo un tema de inconvencionalidad del artículo 215 del Código Penal Federal, que establecía el delito de desaparición forzada de personas, pero no establecía, se señalaba que solamente podía ser cometido por servidores públicos. ¿Y qué sucede cuando una persona con aquiescencia de los servidores públicos desaparece una persona? No se cometía, según el Estado mexicano, una conducta de tipo delictivo. Adelante, por favor. Ahora, las aportaciones. Primera gran aportación, la inconvencionalidad de que los jueces militares conozcan de casos de civiles o de que conozcan casos en donde militares hayan cometido un delito hacia civiles, que se violó los derechos humanos de las víctimas, y sobre todo dos temas fundamentales: el control judicial de las leyes como parámetro de convencionalidad y la interpretación del marco normativo interno bajo el prisma internacional. Es decir, la Corte Interamericana mandó un mensaje muy claro a todos los jueces del país: no pueden, y además de toda la región latinoamericana, no pueden los juzgadores nacionales dejar de aplicar tratados internacionales. La interpretación de las normas nacionales debe ser acorde con el sistema global de derechos fundamentales interamericano. Adelante, por favor. Tuvimos Campo Algodonero, tuvimos, es decir, el caso de las muertas de Juárez, tuvimos el caso de Cabrera García y Montiel Flores, los campesinos ecologistas de Guerrero, tuvimos el caso de Rosendo Cantú, tuvimos el caso de Inés Fernández. Es decir, ya llevamos una serie de casos de condenas del Estado mexicano por violación a los derechos fundamentales, y creo que esto motiva una enorme reflexión jurídica en torno de nuestro país. Adelante. Pero creo que uno de los factores que desencadena esto es, en el caso Cabrera García y Montiel Flores, el juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot. Interesante además, su padre fue uno de los jueces que sentenció a los estudiantes del 68, y Eduardo Ferrer se convierte en uno de los máximos defensores de los derechos fundamentales en este país, hoy juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un hombre muy joven, un hombre muy talentoso, y una persona que ha desarrollado como pocos el tema del control constitucional y del derecho procesal constitucional en América Latina. Ahora, ¿qué dice Eduardo Ferrer? Dice, primero, no requiere petición de parte. El Poder Judicial debe ejercer un control de convencionalidad ex oficio. Es decir, ex oficio implica que por nuestro oficio, en razón de nuestro oficio, que es dictar justicia, debemos ejercer control de convencionalidad. Lo cual implica que no dependemos de que exista una petición de parte, sino que si del agravio se desprende, concepto de violación si ustedes quieren para el juicio de paro, pero si del agravio se desprende una violación a un tratado internacional, de manera de ex oficio, podemos nosotros, cualquier juez de cualquier latitud en la República Mexicana, ejercer un control de convencionalidad. Adelante, por favor. ¿Qué sucedió después? Digamos, sigo todavía con esta visión retrospectiva. El asunto Varios 912-2010 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es analizado, hay una votación dividida. Adelante, por favor. Pero se determinan las siguientes cosas en dos sesiones, las del 12 y 14 de julio de 2011, que igual les recomiendo, verdaderamente trascendentes para la historia jurídica de este país. Primero, se determinó cuáles son los parámetros de análisis de control de convencionalidad. Se analiza la Constitución y los tratados, primer elemento. Segundo, si hay criterios en donde el Estado mexicano ha sido parte, estos son obligatorios para todos los jueces del país. Piensen ustedes en Campo Algodonero, piensen ustedes en Rosendo Radilla, piensen ustedes en Cabrera Roja y Montiel Flores, Cabrera Flores y Montiel Rojas, piensen ustedes, etcétera, etcétera, etcétera. En todos los casos vinculados con el Estado mexicano. Y después hay criterios vinculantes si son de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando el Estado mexicano no sea parte. Sin embargo, y esto a mí me gusta mucho, la ministra Olga Sánchez Cordero dice, aunque sean solamente orientadores, aunque no sean vinculantes, no sean obligatorios, lo cierto es que son pautas imprescindibles de interpretación.
pautas imprescindibles de interpretación. No podemos dejar de tomar en consideración, dice la ministra Sánchez Cordero, estos elementos al momento de resolver. Adelante, por favor. Adelante. Atrás. Ahora, el otro punto importante es cómo se ejerce metodológicamente el control de constitucionalidad y convencionalidad. El ministro presidente, el ministro Silva Mesa, estableció en esa discusión, y al final terminó así en el asunto Varios 912, que primero tenemos en México un control concentrado en la Suprema Corte a través de la acción de inconstitucionalidad, y tenemos además que puede expulsar normas del sistema, lo mismo que los tribunales colegiados, los juzgados del distrito, cuando se trata de reiteración de casos en los cuales, si bien todavía no tenemos la ley reglamentaria del artículo 103 y 107, la nueva ley de amparo, lo cierto es que ya tenemos una disposición constitucional que permite la expulsión de normas del sistema cuando ya hay línea jurisprudencial perfectamente clara del Poder Judicial de la Federación. Segundo modelo, control específico en materia electoral. ¿Qué hacemos nosotros? Desaplicar normas que sean contrarias a la Constitución dentro de nuestras reglas procesales. Es decir, aquí sí necesitamos en control de constitucionalidad agravio directo respecto a la violación constitucional. Tercero, control difuso por parte de los jueces locales. Juzgadoras, juezas y jueces, magistrados y magistradas tienen la obligación de ejercer control de constitucionalidad y desaplicar normas contrarias a la Constitución. Y cuarto, interpretación conforme a las autoridades administrativas, electorales o no electorales. Tiene que hacer una interpretación del corpus juris interamericano para favorecer el ejercicio de los derechos. Adelante, por favor. Ahora, ¿cómo se tiene que hacer? Partimos de la presunción de constitucionalidad. Yo ahorita les pondría un ejemplo. Partir de que la norma es constitucional. Esta es una deferencia al legislador, es lo que conocemos como el postulado del legislador racional. El legislador siempre tiene la razón, aunque sepamos que no la tenga. Pero es un presupuesto metodológico, no tenemos que partir de que tiene la razón, porque si no tendríamos que declarar todo inconstitucional. Pero bueno, partimos de la presunción de constitucionalidad y luego hacemos este ejercicio. Tratamos de hacer un experimento de interpretación conforme en sentido amplio, ver si podemos de manera sistemática agrupar al derecho fundamental y darle un contenido que permita proteger el derecho. Si eso no es posible y tenemos dos interpretaciones posibles, es la interpretación conforme en sentido estricto, debemos de privilegiar aquella que fortalezca, fundamente, maximice, potencialice el ejercicio del derecho humano. Si tampoco tenemos esto, si tampoco esto es posible, entonces sí, inaplicamos la norma por inconstitucional o inconvencional o lo que venga. Adelante, por favor. Aquí había planteado, adelante, todas las tesis. Ahora, adelante. Ahora, ¿qué pasa? Lo que ha sucedido en México después de la reforma. El magistrado Carlos Arenas Batis en Monterrey le tocó el primer asunto. Un juez de orden común, del fuero común, había condenado a una serie de policías. Resulta que estos policías municipales estaban con radios, con Nextel, estaban comunicándose teóricamente con sus jefes, y entonces fueron detenidos por un delito respecto a que estaban atentando contra las instituciones públicas. La Marina estaba pasando por ahí y ellos anunciaron que estaba pasando la Marina, y entonces los marinos los detienen por halcones, como si fueran halcones. Son llevados al Ministerio Público, se inicia el procedimiento, se consigna ante el juez condena. Viene un recurso de una apelación, el toca penal 43-2011, adelante. Y en ese 43-2011, a pesar de que los agravios eran total y absolutamente deficientes, yo les diría, los agravios no decían nada, que es el primer criterio internacional. O sea, ¿qué hace Arenas Batis? Suple la deficiencia de los agravios, materia penal, y dice, y entra al fondo del asunto. Dice, la conducta es típica. Efectivamente, estaban estos sujetos y estaban monitoreando a las Fuerzas Armadas, en este caso a la Marina, pero no antijurídica al existir una causa de justificación. Dice, estaban obrando en cumplimiento de un deber porque sus superiores jerárquicos les habían pedido la información. La pregunta es, ¿para qué les piden la información? No lo sé, no quiero averiguar. Pero el tema central es, teníamos ahí sí había un tema importante. Adelante, por favor. Ordena la desapliccación de un artículo 224, fracción quinta del Código Penal de Nuevo León, porque este artículo lo que decía es que el superior jerárquico, en el caso de incumplimiento,
de un deber, podría asignarle la pena que quisiera a los policías. Y dijo, perdónenme, esto es completamente irracional, desproporcionado, injustificado, innecesario, y determina la inaplicación de ese caso. Adelante, por favor. Después, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Michoacán también ejerce este tipo de facultades. También me pareció interesante, es una marcha mundial ciclonudista. La verdad es que tampoco quise ver las fotografías, no vaya a ser. Sí, claro. Pero algunas participaciones de detenidos, fueron detenidos, una marcha mundial, entonces un grupo de personas sacaron sus bicicletas, desnudos, empezaron a dar vueltas por el centro de Morelia, la Secretaría de Seguridad Pública los detiene, y entonces, hay un primer problema, mandan llamar a los medios de comunicación, los filman y distribuyen en la noche, en los noticieros locales, las imágenes y los nombres, ¿no? Y bueno, y les ponen una multa, y vaya, la pena fue que sin garantía de audiencia, fueron fueron detenidos, primero, segundo, sin orden de aprehensión fueron detenidos, no tuvieron garantía de audiencia, además se les exhibió públicamente, una pena infamante, y bueno, y además los habían multado, ¿no? Que creo que era también lo que más les dolía a algunos de ellos. Entonces, viene el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán, y determina que dos cuestiones que me parecen importantes. Adelante, por favor. Primero, que la Convención Americana establecía un derecho superior al derecho que estaba establecido en la Constitución. Vean ustedes el artículo 6 constitucional, dice el derecho de réplica, y solamente dice que existe como tal el derecho, que va a ser garantizado. Sin embargo, si uno se va a la Convención Americana, y sobre todo, por ejemplo, a la opinión consultiva 585 de la Convención Americana, va a encontrar un desarrollo puntual sobre lo que es el derecho de réplica. Por tanto, dijo este tribunal que había que justificar o que había que proteger de mejor forma el derecho, y esto se hacía aplicando la Convención, a pesar de que la Constitución no regulara el desarrollo de este derecho en México. Y entonces dijo que hay una obligación de ejercer control de convencionalidad de oficio, y aplicaron la Convención. Adelante. Después se dijo que la detención vulneró el artículo 7.1 de la Convención Americana, y se declaró la ilegalidad de la detención y de la multa por violación a la garantía de audiencia. Adelante. Ahora, les quería tomar, digamos, espero prometo ya ser mucho más breve, porque ya vi la hora. Solamente, digamos, de forma telegráfica. ¿Qué hicimos nosotros en la sala regional? Primero, desde 2008 empezamos a invocar tratados internacionales para la construcción de la premisa normativa. Un poco yo tenía la discusión con mis compañeros y me decían, oye, es que no encuentras tú en México, un poco me acusaban como de malinchista, ¿no? No encuentras tú en México una respuesta a los asuntos. Le digo, no, es que no la encuentro en México, es que los tratados internacionales son fuente normativa en este país, vía artículo 133, son norma suprema de la Unión. Y tuvimos un caso en donde el Tribunal Electoral de Michoacán decidió desechar un medio de impugnación, dijo, es extemporáneo, se había presentado dentro del plazo, pero como había un reglamento del tribunal que decía que trabajaban hasta las 6 de la tarde y lo había presentado hasta las 8, dijo, nosotros cerramos la cortina a las 6 y ya no aceptamos otra demanda. La verdad es que, como todos sabemos, los plazos de 24 horas tienen que computarse hasta las 11:59 de la noche, 12 de la noche, perdón, del día en que se vence el plazo. Y este tema a nosotros nos llamó mucho la atención, dijimos que esa disposición era irracional y que por tanto estaba restringiendo el derecho de acceso a la justicia. Revocamos la decisión y ordenamos que se conociera el asunto. Adelante, por favor. El segundo modelo fue tratar de migrar criterios internacionales en las resoluciones. Tuvimos un caso muy interesante. Era un empate en una convención del PRI en Jiquilpan. Dos candidatos, una candidata, un candidato, un hombre, una mujer, y empate. La pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo se resuelve esta decisión? O sea, ¿quién tiene que ser el candidato del PRI, o la candidata del PRI, si no hay ninguna norma de desempate y no podemos hacer otra convención? Beatriz Paredes era la presidenta del PRI y decide
Pues, en una fórmula abierta que había, todo lo no previsto en la convocatoria lo resolverá el CEN, dijo Beatriz Paredes, pues resuelva a favor de la mujer. ¿Qué hizo el hombre? A mí me pareció muy interesante. Planteó discriminación por razón de género. Dijo, yo soy hombre, me están tratando, por ser hombre no me están dando el cargo. Y entonces la pregunta que nos, entre otras cosas, es violación al principio de legalidad, que no había competencia, etcétera. Y nosotros lo que dijimos, con base en una opinión consultiva de la Corte Interamericana, la 484, dijimos que es posible establecer un trato diferenciado si esto ayuda a disminuir las desigualdades sociales, culturales e históricas de discriminación que ha tenido la mujer en el ámbito político en América Latina. Eso es lo que dice la Comisión Interamericana. Nosotros retomamos el caso y dijimos que estas discriminaciones por razones objetivas eran válidas y que lo importante era que hubiera un mayor número de mujeres postuladas a cargos de elección popular. Después tuvimos otro caso muy interesante de Iridia Salazar, un GIN 7-2009, en donde invocamos el caso de la última tentación de Cristo. ¿Se acuerdan de este caso de restricción del derecho a la libertad de expresión por parte de los chilenos que no querían difundir la película de Martin Scorsese, La última tentación de Cristo? Entonces hacen un proceso de censura previo. Lo que dice la Corte Interamericana es que esto no puede estar amparado por la Convención, y señala que la libertad de expresión tiene dos ámbitos: el individual, que yo pueda transmitir o difundir mis ideas, y el colectivo, que toda la sociedad pueda recibir cualquier tipo de idea independientemente del contenido, ¿no? Adelante. Tercer modelo, el control de convencionalidad para anular actos contra la Corte, perdón, que violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Fueron 3 JDCs, que estoy señalando, 33, 44 y 47. En todos los casos el tema es el acto reclama, el IFE les negaba la credencial para votar y por tanto que pudieran participar en las elecciones, por estar suspendidos sus derechos políticos, por cuestiones técnicas que no habían llegado de manera oportuna a los módulos, pero la verdad es que nunca habían publicado en los periódicos cuál era la fecha límite para llegar. Se trataba de elecciones locales. Y en todos los casos dijimos que cualquier acto que violara la Convención Americana, que estableciera un límite que no estaba contemplado en el artículo 23 de la Convención Americana, no podía surtir efectos jurídicos, y declaramos la nulidad. En el tema de la suspensión de derechos, era un tipo que había sido sometido a un proceso penal por uso de armas de uso exclusivo del ejército, pero había obtenido una libertad condicional, y al estar en libertad nosotros dijimos que a pesar de tener un auto de formal prisión, estar sujeto a un proceso, lo cierto es que su estatus jurídico había cambiado por estar en libertad, y que como la pena de suspensión del derecho era accesoria a la principal, que era la privación de la libertad, al no existir la segunda, no tenía por qué existir la primera. Lo que determinamos fue que se le otorgara la credencial y que pudiera esta persona participar en el proceso electoral. Me llamó la atención, la verdad es que creo que valió la pena la línea argumentativa. Sala Superior ya había resuelto casos en este mismo sentido. Lo importante con este caso del JDC 33-2011 es que nosotros dijimos en ese supuesto, y esto en el informe anterior del magistrado presidente lo refirió en su propio informe, es que resolvimos ese asunto en marzo del año 2011, aplicando el precedente del caso Radilla, sin reforma constitucional y sin que la Corte hubiera resuelto todavía el asunto varios 912. Entonces, la verdad es que, digamos, dejamos esa línea interpretativa. A algunos les pareció excesiva, pero la verdad es que yo me divertí bastante con ese. Adelante, por favor, adelante. Tuvimos un caso, este caso de presunción de inocencia, en lo que le ordenamos al partido político, digo, ya encarrerados, dijimos, bueno, ya lo ordenamos al IFE, pues ahora a los partidos políticos. Digamos, no pueden suspenderse digamos, no puede, era un tema de una tesorera de un municipio, si la memoria no falla, ya me falló la memoria, era de Toluca hacia Zitácuaro. Si alguien se acuerda de mis colaboradores, ¿cuál era el municipio? Bueno, no tienen. Era una tesorera de la delegación del PAN, que se reúnen los miembros del comité de la delegación, porque ni siquiera era comité municipal, y dicen, vamos a quitarle el cargo de tesorera. ¿Por qué? Porque
no llevó a abrir el campo de fútbol y no le pagó a no sé quién, la quitamos. Y entonces la pregunta es, ¿y dónde está el caudal probatorio? La presunción de inocencia implica no solamente ser considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, sino que para que pueda ser demostrada la culpabilidad deben de aportarse pruebas suficientes. No fue el supuesto, entonces nosotros dijimos que tenían que aplicarse los tratados internacionales cuando los partidos políticos utilizaran sus facultades materialmente jurisdiccionales. Adelante. Y termino con este ejemplo. ¿Cómo se hace, que era el que quería relatar? Imagínense el supuesto. Además, me dio mucho gusto porque cuando el magistrado, cuando que hayan incorporado esta sentencia en el informe del magistrado presidente, porque pensé que iban a incorporar la de Morelia, que no saben cuántos dolores de cabeza me ha dado. Entonces, que ya cambiaran de hit, me pareció muy interesante, ¿no? De tema. Aquí, el tema fue el siguiente. La ley electoral, el artículo 197, está aquí Díaz, que fue uno de los secretarios, además egresado también aquí de la Facultad de Derecho de la Campus San Valerio, que fue uno de los secretarios proyectistas de este asunto. El tema era el siguiente: el 13 de noviembre fueron las elecciones, el 16 de noviembre se hace la asignación, y resulta que a la coalición Michoacán nos une, una coalición conformada por PRD y PT, se les asignan solamente 2 regidores de representación proporcional. Adelante, por favor. La razón, porque el artículo 197 del Código Electoral del Estado de Michoacán dice que cuando solamente un partido político de oposición tenga derecho a regidores de representación proporcional, se le van a asignar los que le correspondan, de acuerdo con la fórmula, pero que para tener derecho al tercer regidor, digamos 2 regidores, pero para tener derecho al tercer regidor necesitan 15% de la votación. Luego, digamos, ¿qué sucede con esto? Un partido político que tenga el 49% de la votación contra 51% del partido mayoritario, tendrá derecho a 2 regidores nada más, a pesar de tener una diferencia de solamente 2 puntos porcentuales. Tendría una sobre representación del partido mayoritario, digamos, en una conformación de 6 regidores en ese municipio, de 7 regidores, perdón. En el municipio, el partido mayoritario tendría 4, el partido de oposición tendría 2 y quedaría un espacio vacante. Lo que nosotros... Adelante, por favor. Adelante. ¿Qué señalaron ellos como agravio? Que se violaba la Convención Americana, los tratados internacionales, y que se violaba el principio de pluralidad de la representación proporcional. Adelante, por favor. Ahora, la pregunta es ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, identificar y precisar los agravios. Lo que nosotros hacemos como metodología es, los secretarios y yo también por mi cuenta, cada quien leemos las demandas. En lo personal yo lo que hago es en un cuaderno sintetizo cuáles son los agravios de todas las demandas. Me he dedicado a hacer cuadernos, ¿no, hermano? Y a partir de ahí entonces se tienen que calificar o clasificar los agravios. La regla técnica te dice que tienes 3 tipos de agravio. Los agravios procesales, hay una violación procesal y por tanto tienes que regresar, en caso de que resulte fundado el agravio, tienes que regresar al estado procesal que guardaba las cosas antes de la violación. Por ejemplo, no se haya admitido una prueba, no se haya emplazado una persona, no se le haya permitido el ejercicio de la garantía de audiencia. 2, los agravios formales. Estos tienen que ver no con el contenido de la resolución, sino con el continente, con la sentencia. Y estos son básicamente cuando existen omisiones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, hay una omisión de valorar pruebas, hay una omisión de analizar agravios. Entonces es una violación de carácter formal. ¿Y cuál sería el resultado? Que se tiene que emitir otra resolución, ordenar, digamos, una especie de amparo para efectos, para ordenar que se vuelva a emitir una resolución con las nuevas características. Y tercero, los de fondo, eso sí, los que combaten de fondo las razones y que se tiene que analizar si la norma es constitucional o legal. Lo cierto es que, digamos, esto es lo técnicamente procedente. Sin embargo, también es posible una causa de excepción, y es fijar un orden de prelación. Y si hay un agravio que sea lo suficiente fundado y que permita, por economía procesal, analizarlo y con ese solo agravio revocar la resolución y que se alcance la pretensión del actor, con ese solo agravio puede estudiarse y declarar la revocación del acto reclamado.
¿Qué fue lo que hicimos? Utilizamos este criterio de conceptos de violación en amparo directo, el estudio de los que los determinen la concesión debe atender al mayor beneficio, y vimos que había un agravio que beneficiaba, y por tanto entramos a ese estudio. Después, ¿qué hicimos? Como dice la Suprema Corte de Justicia, partimos de la presunción de constitucionalidad. Después dijimos, a ver, ¿podemos hacer una interpretación conforme en sentido amplio? Dijimos no, porque hay una antinomia entre una norma que prohíbe y una norma que permite. Después planteamos, ¿podemos hacer interpretación conforme en sentido estricto? Y la respuesta fue no, porque de cualquier forma hay una restricción al derecho a votar y a ser votado, a votar de las personas que eligieron o votaron por ese partido que no alcanzó a ganar las elecciones, y de ser votado del candidato que iba en tercer lugar y que le correspondía ser regidor y que no fue tomado en consideración. Y eso nos llevó adelante por favor, a analizar la contraposición de este artículo 197 de la Constitución del Estado de Michoacán contra las normas de tratados internacionales, adelante, y lo que señalamos es básicamente dos temas. Uno, se viola la Constitución porque se limita a los partidos de oposición tener representación en los ayuntamientos. Y esto es total y absolutamente contrario a la idea del Poder Revisor de la Constitución desde 1977 de la representación proporcional. La representación proporcional está para que se maximice y se privilegie la presencia de los partidos de oposición en los ayuntamientos. Por tanto, no puede restringirse este principio de corte constitucional. Y segundo, adelante por favor, porque la restricción de un derecho fundamental tiene que ser en todo caso respecto a la calidad de la persona. Y si una persona fue electa, tiene derecho a que se le asigne un escaño de representación proporcional en un ayuntamiento, la causa para declararlo inelegible o para que no pueda llegar tiene que ver con sus calidades personales, es decir, que no reúna alguno de los requisitos legales. Pero no se puede restringir en términos de la Convención Americana por pretender sobrevalorar, sobreposicionar o sobrerepresentar, como quieran verlo, al partido mayoritario. Este tipo de restricciones a las minorías afectan el derecho fundamental de los ciudadanos que votaron por ese partido político y también afectan el derecho fundamental de los candidatos. En ese tenor, lo que resolvimos fue revocar la sentencia, adelante, y ordenar que se asignara esta tercera regiduría en varios municipios del estado de Michoacán. Al final, digamos, con eso cerraría la parte introspectiva, terminaría con la parte prospectiva. ¿A dónde vamos? Y además, perdón por abusar de su tiempo. Además, porque yo dije que quería escuchar al maestro García Camino, y la verdad es que si lo quieres escuchar, mejor me callaba. Y además porque bueno, es un tema, vivo con 3 mujeres, entonces comprenderán que no tengo mucha posibilidad de hablar, entonces me vengo a explicar con ustedes. Queremos hacer los órganos jurisdiccionales. Primero, control de convencionalidad. Esto es evidente, tenemos que ejercer un control de convencionalidad. Desde el caso Mena Chan contra Guatemala o desde Almonacid Arellano contra Chile, relacionado con estas leyes de obediencia debida y punto final, se ha planteado que los jueces de América Latina tienen la obligación de aplicar los criterios de la Convención. ¿Cuáles son las características o las principales características de este modelo? Primero, el juez nacional, perdónenme, con independencia de cuantía, de grado, de materia, si es federal o local, no importa. El juez nacional es un juez interamericano, así se debe de concebir a sí mismo, y por tanto tiene la obligación de aplicar y de conocer los tratados internacionales. Segundo, el carácter difuso de las normas. El control de convencionalidad es concentrado, sí, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero el control de convencionalidad también es difuso, y esto no se contrapone en todos los jueces de todas las naciones de la región interamericana. Tercero, es ex oficio, es en razón de nuestro oficio. Nuestro oficio es juzgar, es resolver con base a los expedientes. Nuestro oficio nos obliga a conocer los tratados. Hay un aforismo latino, Iure Novit Curia. La idea es que el juez debe conocer el derecho, dame los hechos y yo te daré el derecho. Un médico, empieza en el cine de un médico, uno no va con el médico para decirle, oiga, pues creo que tengo una peritonitis aguda, ¿no? Uno va
a señalarle al médico cuáles son los dolores que tiene. Eso es exactamente lo que tiene que pasar en las demandas. Los actores lo único que van a hacer es decir qué es lo que les duele. Y entonces ya corresponderá al órgano jurisdiccional decir, pues te violaron la Convención Americana, o te violaron el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o te violaron la Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación hacia la mujer. Eso le corresponderá al juez, no le debe corresponder a los actores. Y finalmente, el bloque de convencionalidad. Cualquier norma que viole la Convención, el efecto debe ser la nulidad de esa norma o de ese acto. La verdad, les diré que este es un asunto apenas en discusión. La Corte, en este momento, tuvo en esas sesiones del 12 y 13 de marzo, a las que me hacía referencia al iniciar, tuvo votaciones 5-5 con la ausencia de un ministro. Y los asuntos no se han vuelto a plantear. Es decir, esto es un asunto que está sujeto a deliberación. La verdad es que también dentro de las salas del Tribunal Electoral hemos tenido votaciones muy divididas. Díganmelo a mí, que tengo como 900 asuntos votados en contra, votos particulares y votos concurrentes, etcétera, desde que soy magistrado. La verdad es que, ¿qué les diré? Son dos modelos distintos, se responden a dos modelos distintos. Hay un modelo que privilegia la certeza y la seguridad, que privilegia la interpretación gramatical de la norma, que privilegia que se aplique la norma tal cual fue redactada por el legislador. Sin embargo, yo creo que este modelo tiene un problema. No se da cuenta de que la norma tiene varias dimensiones, su dimensión gramatical, pero también tiene una dimensión sistemática. La norma está envuelta, inmersa en un sistema, y tenemos que interpretar todas las normas del sistema que estén relacionadas con el hecho. Y además hay una dimensión funcional, que esto es para mí lo más importante. Las normas se dirigen a un fin específico. Indubio prochive, en caso de duda, resolver a favor del ciudadano, es un principio que tiene que ser maximizado. Es un principio que, desde un particular punto de vista, nos lleva a que veamos las normas en razón a la finalidad para la cual fueron formuladas. El derecho electoral o la libertad de expresión fue formulado para maximizar las libertades básicas, fue formulado para poder construir la democracia. Son derechos y son normas que están pensadas para poder ejercer de mejor forma los derechos fundamentales. Esa es la finalidad del derecho electoral y no otra. Es la distribución de competencias, por supuesto, en el poder. Es, por supuesto, ver cómo los votos se traducen en escaños, pero también es ver cómo se ejercen los derechos políticos, y siendo los derechos políticos una parte fundamental y fundacional del Estado. Los derechos políticos, permítanme esta expresión, son el único modelo en la vida humana en que los seres humanos somos iguales. Solamente somos iguales en dos momentos: cuando nos morimos, y cuando votamos. Porque en el momento de votar, el voto de cada ciudadano en cualquier parte del país vale exactamente lo mismo. Nacemos en condiciones diferentes, tenemos diferencias raciales, sexuales, ideológicas, políticas. Lo que vive en la naturaleza humana es sobre todo la diferencia. Por tanto, es para mí creo yo que es tan importante el ejercicio del derecho al voto, porque es este derecho que nos hace iguales a todos los seres humanos. La protección creo que tiene que ir encaminada hacia eso, mejores mecanismos de protección del derecho. Y sobre todo, que pensemos en un Estado como el Estado mexicano. Tenemos 112 millones de personas en el país, tenemos una migración, 14 o 20 millones de personas, tenemos el campo deshabitado prácticamente, en la población 75% urbana, 25% rural. Tenemos un nivel de alfabetización de 8 grados de primaria y 7 grados en el caso de las mujeres, me parece muy optimista para datos oficiales. Estamos hablando de 8% de pueblos indígenas, estamos hablando de 64 lenguas, estamos hablando de que el 42% de los mexicanos, por ejemplo, no vivirían con un homosexual en su casa, según declaraciones propias de las encuestas sobre valores de la democracia en México. Estamos hablando de un país en el que solamente hasta que vieron unas sentencias del Tribunal Electoral se pudo potencializar el espacio de las mujeres en los cargos públicos.
estamos hablando de un país de alta discriminación racial, estamos hablando de un país en donde estamos perdiendo cada año millones de hectáreas de producción del campo, estamos hablando de un país con casi 8 o 9% de analfabetas. Ese es el contexto en que nos tocó vivir. Y yo quiero recordar esto porque me parece importante que en este momento reflexionemos en torno a cuál va a ser el objetivo del derecho para efectos del tipo de país que vamos a tener. ¿Podemos mantener las enormes desigualdades sociales del país? A mí me parece que no, y a mí me parece que el gran reto de la democracia en los próximos años es cómo reducimos las desigualdades sociales en nuestro país. Creo que la democracia electoral funciona, y funciona adecuadamente. Creo que si sabemos hacer algo bien en México son elecciones, las hacemos muy bien, nos peleamos, y nos gritamos, lo que ustedes quieran, somos muy pasionales con el aspecto electoral, pero lo cierto es que ninguna democracia puede aguantar tantas desigualdades sociales, y eso es lo que tenemos que empezar a reflexionar a partir de este momento. Creo que el control de constitucionalidad y convencionalidad nos pueden servir como mecanismos de acceso a la justicia a muchos grupos sociales, y creo que el Poder Judicial, o los poderes judiciales, deben de saber que su idea y su objetivo no es resolver el expediente que tienen enfrente, sino es que con cada expediente y con cada sentencia se manda un mensaje a la sociedad. Ese creo que debe ser el canon de negociación, el canon de valoración de nuestra función. Con esto me callo porque prometí que iba a ser muy breve y no lo fui. Moraleja, no le quedan a los hombres, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Y obviamente abriendo un espacio para, en caso de que exista alguna pregunta, mientras se deciden a formularla, yo sí quisiera empezar y abusar de que tengo ya un micrófono en la mano. Y es obviamente pensar, por una parte, en el reconocimiento a los sistemas de justicia electoral, en donde podemos encontrar que ha sido donde se ha dicho el derecho en México. Es donde nos encontramos de alguna forma a la vanguardia muchas veces en esta interpretación y en la aplicación de la norma. Yo nunca me imaginé ver a un ministro de la Corte criticando una reforma constitucional como pasó a principios de esta semana en el caso de Durango, en donde la Corte empieza a decir la reforma constitucional está mal hecha y provocan ya un sistema desigual entre federación y estados. Y ahí va la pregunta. Vamos a tener este bloque de constitucionalidad. A mí me tiene sin pendiente si es bloque, no es bloque, si es, vamos, porque es, al final de cuentas, cómo le nombramos, como una nueva medida en todos los sistemas de defensa constitucional, es decir, servirá de medida para las acciones de inconstitucionalidad de este bloque también, servirá de medida para las controversias, servirá de medida para todo. Perdón por no parecer que estoy olvidando la pregunta, pero porque bueno, al final del día decía, no puedo decir a Weber, que decía que la cátedra no era para profetas ni demagogos, y la pregunta va para el futuro, pero yo diría, lo que plantearon los ministros Saldívar, por lo menos Valls y Olga Sánchez Cordero, fue si hay bloque de masa de derechos, como queramos llamarlo, y ese debe ser el parámetro de validez de todas las normas del sistema. Incluso el ministro José Ramón Cosío también lo dijo, este es nuestro parámetro de validez. ¿En qué sentido? En el momento en que el tratado, a ver, ¿qué está por encima de la Constitución o los tratados? La Constitución. Porque en el artículo 15, en el artículo 76, en el artículo 89 y en el artículo 133 se establece que los tratados deben estar acordes con la Constitución. Luego, el parámetro de validez de los tratados internacionales es lo que diga la Constitución. Hasta ahí estamos de acuerdo. Solamente, pero hay un problema adicional. En el momento en que el tratado forma parte del derecho interno, ya fue aprobado, y entonces la Corte ya dijo que es constitucional, el Senado lo aprobó, lo aprobó en el Ejecutivo, lo ratificó el Senado, en ese momento ya forma parte de nuestro modelo interno, y es ahí donde dice José Ramón Cosío, dice ahí que yo creo que al final esa va a ser la posición que va a imperar. A lo mejor estoy proyectándome lo que yo quiero que pase, pero yo creo que eso es lo que va a imperar al final del día.
creo que lo que vamos a hacer es, ya una vez que el tratado esté incorporado al derecho interno, va a ser el parámetro de validez. Entonces, tratados y derecho constitucional interpretados de manera sistemática, esos van a ser el paradigma a partir del cual tenemos que interpretar todas y cada una de las normas del sistema. Hola, buenas noches. Mi pregunta es en realidad muy particular, sobre su opinión respecto a un caso concreto, que ya ha sido resuelto, pero quiero saber su opinión. Respecto al porcentaje que se exige de mujeres en el Congreso, ¿qué opina usted? O sea, entendiendo que sí, evidentemente es para que las mujeres tengan una mayor participación, ¿qué tanto es discriminatorio en realidad, considerando lo que verdaderamente dicen los tratados internacionales sobre la discriminación y teniendo como consecuencias sociales las que tenemos? Por ejemplo, no sé, diputados que tienen diputadas que tienen a sus esposos como suplentes cuando ellos en realidad no hicieron campaña, etc. Yo le diría lo siguiente, señorita, mire. Primero, la normatividad internacional, me refería a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o la CEDAW, lo que nos están diciendo es, se tiene que interpretar las normas y además se dice, hay una obligación de los estados de mejorar o regular a nivel interno, mejorar su regulación interna para, por ejemplo, eliminar todos los obstáculos para la participación política de las mujeres. Luego, yo creo que esto implica que el Poder Revisor de la Constitución, el Congreso de la Unión, los congresos locales y los tribunales de toda la República, locales o federales, tienen esta obligación de emitir actos que vayan encaminados a eliminar todas las barreras. Yo le diría, creo que el modelo que nosotros habíamos formulado desde 1974, que fue el modelo de homologación, dijimos el varón y la mujer son iguales ante la ley, y me gustaría enfatizar esto, la redacción fue el varón y la mujer, no fue el varón y la dama, no fue el hombre y la mujer, digamos, fue redactada incluso, válgame la expresión, en unos términos pues no muy favorables para las mujeres, si me permite la expresión. Este modelo de homologación jurídica, la pregunta es, ¿cuáles fueron las consecuencias que trajo? El hecho de que el varón y la mujer fueran iguales ante la ley en 1974, ¿implicó que las mujeres llegaran a cargos de elección popular? No. ¿Por qué? Por una cuestión, es mi punto de vista, simple y sencillamente de oportunidades. Perdónenme, pero a las damas aquí presentes les fue mucho más difícil estar aquí sentadas por todo lo que ustedes quieran, ciclo reproductor, conductas machistas, discriminación, falta de oportunidades, etcétera, que a los hombres. Digamos, el modelo es mucho más fácil. En algo tan sencillo como esto, señorita. Esta es algo que les había comentado algunas veces a mis alumnos en la UNAM, porque la UNAM, por ejemplo, no está elaborada, construida con perspectiva de género, con algo muy fútil y muy simple. Camine usted las islas de la UNAM con tacones. Aquí por lo menos es cemento, ¿no? La mayor parte, una parte es cantera, pero la mayor parte es cemento hasta donde yo recuerdo, y si no han cambiado mucho las cosas desde que yo me fui de aquí. Créanme, ahorita me fui hace muchos años. Pero el punto central es este. No está pensado para la perspectiva de género la forma en cómo fue construida la propia universidad. Estaba pensado para hombres que no usaban tacones, no para mujeres con tacones. Es algo que puede parecerle muy fútil, pero refleja la visión que hay en el género respecto a una construcción arquitectónica. Lo mismo pasa en las normas. A ver, le voy a poner un ejemplo. El Código Penal del Estado de Chiapas, cuando establece que a la niña, a la hija incestada, se le va a imponer la mitad de la pena que al ascendiente. Perdónenme, esa es una norma total y absolutamente machista, discriminadora, y entonces es cuando tiene sentido lo que decía la ministra Sánchez Cordero. Hay que juzgar con perspectiva de género, hay que juzgar con ojos de mujer, ¿no? La magistrada Mari Carmen Alaniz. ¿Por qué? Porque si la norma está escrita en clave machista, perdónenme, lo que tenemos que hacer es desentrañar el sentido de la inconstitucionalidad y inaplicarla para el caso concreto. Como eso,
vaya, podemos, el tema de, hay una excluyente responsabilidad en el caso de que un novio le pegue a la novia en Baja California, Código Penal. En el estado de Hidalgo tenían ¿quién es de Hidalgo? Bueno, mejor ya no digamos porque voy a poner un mal ejemplo. En el estado de Hidalgo hasta 1983 tenían una norma que decía que en materia civil que la mujer casada no podía administrar los bienes del matrimonio. Perdónenme, son normas escritas en clave machista y que debemos entonces de eliminar. Pero le diría lo siguiente, ¿cuál es mi posición sobre esto? Yo creo que se trata de una disposición de corte temporal. Hay que pensar las cuotas de género en una perspectiva temporal, deben de durar 15, 20 años en lo que cambia la cultura jurídica. En algunos estados va a ser más difícil que en otros, pero yo creo que los temas de género podrían impactar y podrían generar un mejor desarrollo social de las comunidades, porque permitirían que la mitad o más de la mitad de la población, que forma una parte importante de la población económicamente activa, participe en política. Y si ustedes si me permite algo, señorita, yo he pensado y he dicho en muchos foros, no que me hayan hecho caso, señorita, pero sí lo he dicho por lo menos, que también debe haber concursos en el Consejo de la Judicatura Federal o en algunos otros ámbitos con perspectiva de género. ¿Qué implica esto? Que sean concursos solamente para mujeres. A ver, ¿necesitamos mujeres juzgadoras? La respuesta es sí. ¿Necesitamos ese tipo de sensibilidad? Sí, por supuesto, es importante. Y le voy a poner otro ejemplo, Quintana Roo, la zona Maya, Carrillo Puerto. Una mujer a los 6 meses acude a un centro de salud del estado, por supuesto, es una mujer maya, analfabeta, en estado de gravidez, evidentemente, y todo está bien. Al 7º mes tiene un aborto, trabajando sola en su casa, se desencadena el aborto, dura 2 horas la niña viva y se muere, sin que ella pueda recibir ningún tipo de asistencia, ni siquiera familiar, porque no había nadie, y mucho menos profesional. Resulta que el Ministerio Público la procesa por aborto, y el argumento fue, y además se consigna ante el juez penal, y el juez penal la sentencia por aborto con el argumento de que si a los 6 meses estaba bien el producto, porque a los 7 meses se perdió, es tu culpa porque te provocaste un aborto. La pregunta es, ¿cómo un juez hombre puede saber qué significa que una mujer esté dando a luz si nunca va a poder experimentar eso? Entonces, esa sensibilidad, perdóname, si es necesaria, es indispensable. Ahora, yo creo que lo más importante es, con independencia de las cuotas de género, ya sean administrativas o jurisdiccionales, lo que tenemos que hacer es también medir el desempeño. ¿A qué me refiero con esto? Debemos de procurar, válgame esta expresión, que no solamente las mujeres lleguen a los cargos de elección popular, sino que desempeñen políticas públicas o desarrollen políticas públicas a favor de las mujeres, porque si llegan y no hacen nada a favor de las mujeres, pues me parece que estamos en un problema mucho mayor, ¿no? Entonces, este es un tema de conciencia, es un tema de criterio, es un tema de posicionamiento, pero a mí me parece mucho más democrático permitir que las mujeres participen en todos los ámbitos, en los ámbitos que cada una de ellas quiera y en la forma como quiera hacerlo, y esto debe estar complementado con otro elemento que es la vida doméstica, la participación de los hombres en el sector doméstico, que es algo que también habrá que empezar a reflexionar. En el tribunal lo que se hizo en la época de la magistrada Lanís fue una licencia de paternidad, yo tuve un secretario que ya se pueda gozar sus días de incapacidad por paternidad. Entendemos que sí se puede cambiar pañales, nos parece muy bien. Evidentemente no le hubiera dado permiso si su idea hubiera sido irse a la cantina a festejar, ¿no? Con mucho derecho que tuviera. Pero bueno, el tema es que se involucre en la vida doméstica, ¿no? Esa debe ser la otra parte para poder complementar el desarrollo democrático de la sociedad.